¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando un excelente miércoles. Video de mediodía, mediodía de miércoles. De miércoles en el buen sentido. Acá en el taller, como ya hacía unos días no estaba. Dado que bueno, estuve haciendo service en la mañana. Y después me vine para el taller. Para seguir con las tareas del taller y bueno, las tareas que todos saben que yo realizo. Esta mañana estuve realizando una reparación en una pérdida de agua, donde bueno, puse a prueba las Jadever, las Watfow, en fin, se estuvo trabajando con esas herramientas. En breve se va a subir el video cortito de esa situación, pero bueno. Anoche no hice charlita, producto del resfrío que tengo, la verdad que estaba no tan mal de lo que es vos, pero sí por ahí un poco cansado, con ganas de estar acostado, bueno, faltó la charlita. Pero digo, bueno, mañana al mediodía hay un montón de temas para abordar con los muchachos y de paso, bueno, hacemos el contacto que tenemos cotidianamente. Bueno, en esencia, prometí que iban a llegar cosas de Entop. Llegaron. Eh, Tengo que mostrar las mamba negra. Las voy a mostrar. Tendría que preparar la cartuchera de electricidad o para service de electricidad. La vamos a tratar de preparar. Todo esto es si se logra grabar prolijo, si no hay distorsión de sonido, si se logra subir en tiempo y forma. Bueno, un montón de situaciones que hacen que los videos a veces parezcan cualquier cosa. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, montón de amigos, entre ellos Dalton, Cobursa, Tito, Juanqui, está el amigo Almafuerte, Cronos, Manuel, Rubén, tengo que ver bien el nombre porque no me lo acuerdo, pero creo que es Orstec o algo así o algo parecido. Te mando un saludo, un abrazo. Lo mismo que al querido Lorensis en YouTube. Montón de amigos que están siempre y como digo siempre, cuando por ahí leo algún comentario, como por ejemplo el amigo Gastón Montenegro, Adriano, Martín Cortés, Fernando Azame, gente que está siempre, y por ahí leo algún comentario y digo, uy, qué ingrato fui, no saludé a este amigo que verdaderamente participa, aporta, colabora. Bueno, ya haremos la listita y saludaremos a todos. El amigo Jorge de Uruguay, Alejandro de España, montón de amigos, montón. Por suerte. El canal cuenta con la participación estelar del amigo Gregorio Casa. El amigo Gregorio Casa es un amigo del canal, ya es un personaje que forma parte de la comunidad. No me refiero a personaje en el sentido despectivo, sino acá, bueno, podría ser un coprotagonista, llamémosle, del canal, lo mismo que el amigo Miguel, son coprotagonistas del canal, dado que participan, aportan, colaboran, responden, siempre una respuesta fiel, interesante y digna en los comentarios, así que cualquier comentario que hagan los amigos está más que aprobado por mí, dado que bueno, con Miguel compartimos criterios técnicos y con Gregorio generalmente compartimos el desprecio por las mismas personas, además de muchos ideales y muchas maneras de vida. Así que bueno, nada, hechas las aclaraciones, no sé por dónde vamos a arrancar, pero voy a comenzar por mostrarles algunas de las unidades que pedí en Top y ya les voy a contar. De esta la agarré primero, pero la tendría que haber agarrado a lo último porque va a haber varias críticas o varios cuestionamientos sobre esta unidad en mis manos. Pero bueno, sí, voy a describir una por una antes de sacar las 4 o 5 unidades que compré hasta el momento de esta marca y les voy a contar de la mano de quién llegó. Bueno, muchos ya se imaginarán
que llegó de la mano del proveedor, que hasta este momento era proveedor de Total. Me comentó que en la distribuidora no están entrando productos de la marca Total. Y bueno, tienen que seguir laburando y entró en Top. No sé cómo será el arreglo comercial de esa distribuidora. Da la sensación que bueno, llegan productos de la marca Total. Era una distribuidora exclusivamente de marcas Total. O sea, no había manera de que traiga otra cosa el tipo. Les he comentado el caso de los martillos. Se animó a Hadever, que eso creo que lo consiguió por intermedio de un amigo, no sé. No viene de la mano de la distribuidora. Pero la distribuidora, al no recibir productos de Total, comenzó a traer lo que es en Top. Esta Pico del Oro, así como la ven, doble cremallera, bla bla, cosa que a mí no me gusta. Es más, sé que la voy a zafar. No sería ninguna novedad que esta unidad en mis manos se zafe. Pero bueno, quiero probarla. Me llamó la atención y fue la razón por la cual me decidí a comprarla. La terminación dedicada que tiene. O sea, es una unidad que si ustedes la pudieran tener en la mano, se darían cuenta que en la mordaza tiene detalles de Pico del Oro de renombre. Detalles de Pico del Oro de renombre. E incluso es bastante cómoda. Bueno, a un precio que si les digo el precio, se ríen directamente, descreen. Pero me dijo el distribuidor que Total no está llegando y llegaron estas inclusive a un precio mucho más accesible. O sea, yo la tengo que pedir por una cuestión de que quiero tener la Santísima Trinidad, pero en el catálogo figura la Pico del Oro clásica, que conocemos como Inco, Total. Bueno, está la de Entop. La de Entop la voy a pedir, pero para romper el hielo y traer algo distinto, quería mostrar esta. Vamos a ver qué experiencia tengo con la doble cremallera. Vamos a ver cómo se comporta. Quizás hayan cambiado el centro del perno de ajuste y eso le dé cierta corrección a lo que venía pasando con picos del oro de este tipo. Pero no soy un convencido. De hecho, la línea Watfo, la única que me falta es este tipo. Y no lo compré porque verdaderamente estoy en contra de este tipo de pico del oro. Pero el precio era más que tentador. Y es una manera de reprobar alguna unidad o reforzar algún concepto. Ya la vamos a ver en acción, la Lentop de 10 pulgadas. Después pedí un arco de sierra, que están los amigos que dirán, Tano, vos no escarmentás, es exactamente igual al Total. No es exactamente igual al Total, viene cerrado, aparenta ser un poquito más reforzado que el Total, simplemente aparenta. El mango en material monocomponente, plástico, bueno, la hoja de sierra de 24 dientes, como estamos acostumbrados. Vamos a ver qué pasa con esta unidad. La verdad que también muy económica, muy económica. Créanme que el otro día compré una hoja de sierra en un corralón y me salió la misma plata que lo que pagué el arco. O sea, está bien, tengamos en cuenta que se lo compré a un distribuidor, pero vale la pena hacer la toma de contacto y tener una devolución para ustedes. O sea que bueno, vamos a ir poniendo acá algunas de las cositas que han ido llegando. Bueno, tema Stilson. Yo ya había
había dicho que quería comprar las de 8, pero las de 8 total. Y como les dije, total no estaba entrando. Bueno, me trajo las de 8 pulgadas en top. No sé si se va a llegar a distinguir, pero bueno, es de 8 pulgadas, la marca en top. Una herramienta de un peso considerable. Si la comparamos, hasta se podría comparar con la de 10. Con la de 10 HDBer. Esta es de 10. Miren por lo que le gana la de 10 de HDBer, que sigue siendo para mí una unidad muy útil, porque a veces necesito que sean así de chiquitas, pero no son fiel a lo que venden. Vamos a ver cómo se comporta. La sensación es que es bastante parecida a lo que venimos viendo, lo que venimos probando de Total. Así que bueno, le vamos a dar la oportunidad, la posibilidad a estas Stilson, que por ahora compré las de 8. Compré las de 8. Acorde a la experiencia, vamos a ir subiendo en pulgadas, o sea, en longitudes, a ver si se comportan al menos como esa camada de Total que yo tanto menciono. Esperen que me lavo un poquito las manos porque es incómodo hablarles y saber que están con Hidro 3. Hidro 3. Así que vamos a sacar un poquito de este producto que es tan fiel, tan noble, pero tiene la contra que ya todos conocemos. Por ahí ensucia un poquito las manos. Un poquito de nafta y sale al toque. Vamos a hacer esto por acá. A ver si tenemos un trapito dando vueltas. Bueno, este es bastante parecido a un trapito. Bueno, esta es una, ya la conocen. Esta es una unidad exactamente igual. Vieron que para trabajar se necesitan dos. Bueno, pedí dos. El precio muy accesible, muy económico. Compré una pinza universal como para empezar a probar. Lo que noté que son modelos antiguos. Modelos antiguos. Vieron que ahora vienen con todas esas costillas, dientes, área de escareado. Bueno, estos son modelos antiguos de Entop. Es rara la situación de que les esté ingresando a una distribuidora de Total unidades Entop e incluso fuera de modelo. Pero bueno, vamos a probarlas. La toma de contacto, como vengo diciendo, y sí, está llegando un poco fuera de tiempo. Muy probablemente cuando yo las termine de probar estas unidades ya no se consigan más. Pero bueno, al menos sabemos que existieron este tipo de unidades y tengo la posibilidad en algún momento de hacer la comparativa con alguna unidad un poco más nueva. Quizás esta distribuidora, este distribuidor siga trayendo estas herramientas y bueno, vaya avanzando en los modelos, ¿no? Y compré, ¿por qué no? Un precio, la verdad, muy económico, muy económico. Ahí es donde hago el balance, saco el promedio entre lo que gasté en algunas y lo que gasto en otras y me da a favor, por suerte. Vamos a poner un poquito, no porque lo necesite, sino por una cuestión de que no trabaje seco el alicate. Compré el alicate de 6 pulgadas, bueno, como para tener los tres. El Inco está dando vuelta, pero quería tener los tres
modelos contemporáneos de la Santísima Trinidad. Dado que, bueno, ahora el INCO, segmento económico, viene de esta manera. Este es el segmento liviano, como le llaman. Y tenemos el profesional. Segmento profesional. También de 6 pulgadas. También de 6 pulgadas. Bueno, hay algunas diferencias notables entre una unidad y otra. Y bueno, obviamente, eso es así. Son distintos segmentos de calidad. Bueno, por el momento esto sería lo que compré de Entop. No sé si es la gran cosa, pero como para empezar una toma de contacto con la marca, yo creo que estamos bien. 2 pinzas, una Stilson, 2 Stilson, una Pico del Oro, de las que menos me gusta. Si arrancamos por la que más me gusta, uno va a tender a cuidarla. Vamos a darle con todo a esta, a ver qué pasa. Ustedes van a ser testigos de cómo la trabajo. No es un sistema que me guste, la verdad no es un sistema que me guste. Pero bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo y ya he justificado mucho, con muchas unidades de muchas épocas, por qué el sistema traba de escalera no va. Ya sé que están las Channellock, las mejunjes europeos, mejunjes norteamericanos, que hacen que la herramienta sirva. De hecho, yo las mostré, tengo alguna que otra, pero lo digo siempre, no es la esencia del canal, no, hacia ese público no apunta el canal, entonces no me van a ver trabajando con esas unidades. No es que yo apago corto la charlita o corto el video y me pongo a trabajar con esas. Han formado parte de alguna etapa de mi vida donde aspirábamos a tener eso, y después me di cuenta que al menos en lo que uno realiza se puede trabajar tranquilo, cómodo y sin miedo a perder un riñón por andar con esas unidades. Respeto a los que la tienen, respeto a los que las usan, pero a mí dame 10 Inco y no me des una Nipex. Son ideas. Sé que está el que piensa que gallina alimentada a excremento ve maíz y sale corriendo. También es verdad eso. Pero bueno, por un lado eso. Por un lado les quería mostrar estas unidades que he traído, que he comprado de Entop, pero han entrado al canal, a la comunidad, y bueno, las vamos a probar, vamos a ver qué tanto. Por lo que las pagué, con que en un trabajo me sean fiel, yo ya estoy cubierto. Después, eso es a nivel económico. Después hay que ver cómo se comportan para ver si es una herramienta sugerible, confiable o no. Vamos a ver si no explotan a la primera. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que herramienta que explota a la primera no tiene una segunda oportunidad. Vamos a ver si las tengo acá. Las cabezas, las mamba negras. Estas no son cabezas, estas directamente son mambas negras. Mambas negras. Esta es la de 10. Me gustó mucho el tipo de cabeza. La posición de la misma. Es lo más fiel y lo más parecido a una Bullet, por no citar otros ejemplos desde donde vienen decayendo estas unidades, ¿no? Porque caeríamos en lo que estaba hablando recién. El perno con una tuerquita autofrenante. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Estas son las de 10 pulgadas. Es la de 10 pulgadas de la marca Blackjack. La mamba negra, más conocida como la mamba negra. No tiene demasiada buena fama la marca.
Vamos a mirar un poquito más en detalle la de 12. Unidad pesada, quiero que sepan que es pesada. Tendría que tener a mano una cinta métrica o una regla o un pie metálico o el calibre. Pero bueno, en este momento no lo tengo. Tengo a mano una cinta métrica. Vamos a medir la apertura total, que eso me lo habían preguntado. 60 milímetros. 60 milímetros es lo que abre la mamba negra en su totalidad. Unidad más que útil, ¿sí? Esos 60 milímetros se hacen... bueno, ahí no tendría dónde zafar, si vamos al caso, porque está ya haciendo tope la corredera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en puntos anteriores. Pero al trabajar como máximo tenemos una apertura de 60 milímetros que podría ser muy útil si la herramienta es fiel a ese castigo, porque en esos diámetros o en esas medidas de tuercas hexagonales, la configuración de la mordaza está más bien orientada a superficies, circunferencias redondas. Está más bien orientados a trabajar en caños. Pero bueno, como les decía, si la herramienta es fiel, el torque que uno ejerce en esos diámetros no es menor y bueno, tendría que aguantarse la toma. Así que bueno, vamos a probarlas, ustedes van a ser testigos. Tengo la cajita acá en la que el distribuidor me trajo todo. Estas las compré en una ferretería, en Ituzaingó, como suelo hacer los domingos cuando estoy de bajón dominguero. Pego una vuelta y me compro alguna unidad que ande dando vueltas, que por ahí uno anda queriendo, necesitando. No necesitando, pero con ganas de tener, ¿no? Con ganas de adquirir, con ganas de por ahí probar. Total, vieron cómo es esto. Después voy a tener que elegir cuál quiero que me pongan en el cajón, porque alguna me tengo que llevar. Igual faltan 50 años para eso, así que va a haber unidades para elegir. Y lo que me ha traído también el distribuidor, devenido en Jadever, devenido en Top, es la francesita chiquitita que yo tanto hablaba, que la había visto en los catálogos, que no es ni de 6 ni de 4. Habría que ver qué longitud real tiene debajo de todo esto. Yo la había pensado para la cartuchera de electricidad o para service de electricidad, dado que bueno, por ahí a los que les gustan, los que son fundamentalistas de la aislación, por ahí, si bien esto no es aislado y no lo diga en ningún lado, ni tampoco parezca, por lo menos tenemos un mango plástico con una apertura de 21 milímetros a tope, que se podría traducir a 20. Tenemos una unidad de colgué la cinta métrica, pero son 5 pulgadas. 5 pulgadas. Habría que ver qué longitud real arroja, como dije, detrás de este grip que le han puesto. Porque si observan el agujerito pasante, obviamente la francesa llegaría hasta acá. Así que, o hasta acá. Sería una de 4 apertura gigante, pero bueno, viene como de 5 pulgadas. La verdad que por el precio vale la pena probarla. Vale la pena probarla.
va a formar parte, como dije, de la cartuchera de electricidad. Hablando de cartucheras, tengo que tener dando vueltas por acá, porque estamos recién llegados con la cartuchera, de un service, no sé si la traje, o sea, si la bajé, para mostrarlas, Pico del Oro, Watford y Cadever, cómo se vienen comportando ante las tareas. Pero bueno, debería estar. Si no, tengo que ir hasta el auto, bajarla. Creo que voy a hacer eso. Así vemos cómo se están comportando las unidades. Ahí ven. Bueno, en el auto no está, así que tiene que estar por acá. En el medio de todo el despelote que tengo, se me ha quedado la cartuchera. Acá está. La tenía al lado mío. Los hice pasar 2 o 3 minutos entre el que fui hasta la puerta del taller y qué sé yo. Tenemos la Pico del Oro Watford, que viene trabajando muy bien. La verdad, no he notado diferencia con algunas de renombre o con algunas de inferior calidad. Hasta el momento, en las tareas que vengo desarrollando, puede trabajar en forma profesional tranquilamente. Por el momento. Devolución parcial de las tomas de contacto con las unidades. Es parcial. Esto puede ir cambiando. Están trabajando hace poco con un uso relativamente exhaustivo. Cuando llegue el momento de una haciendo fuerza en la vida real, ese lo voy a grabar y lo voy a subir y vamos a ver cómo se comporta la unidad. De todas maneras, en el canal de Gregorio hay una toma de contacto con Watford, que fue el que trajo estas marcas al ring. No las he visto en otro lado. Medio haciendo una parodia, medio haciendo un chiste, pero sacó la mejor toma de contacto que yo he visto en Pico del Oro. Le pegó una paliza terrible, incluso hasta levantó el banco haciendo fuerza con la Watford. La verdad, muy relativamente satisfecho hasta el momento. Y el muy correspondía a la toma de contacto que hizo el amigo Gregorio, muy salvaje. Así, literalmente. Y la unidad se la bancó. A mí la verdad me dan cierto placer trabajar con estas unidades. Si bien nunca fui de los mangos muy rectos, pero los grip, como le llaman, son bastante confortables y la unidad va bien, se puede trabajar. Por otro lado, ayer habrán visto que fui a la juguetería que hay en el Corralón,
donde compro. Y como están limpiando, porque ya lo dije varias veces, se van a dedicar a una sola marca de herramientas. Y están vendiendo todo lo que tienen dando vuelta. Surtido variado. Se ve que van, le ofrecen y bueno, mandame 3, mandame 2. Y conseguí esta pinza verdaderamente interesante, de 8 pulgadas. Bueno, viene con este nombre, que no sabría cómo pronunciarlo, y YW Tools. Bueno, podría tener LG Tools, podría ser. Le podríamos llamar la LG Tools a esta. La herramienta en su composición posee cromo vanadio. También, como le gusta que uno diga a Larry Gato Tools, posee cromo vanadio. La he estado utilizando, vieron que la saqué de la cartuchera, en las tareas que uno puede utilizar una pinza de punta en plomería, destrabar alguna válvula, circunstancias. Y va bien, o sea, cumple. Es una linda genérica. Ustedes saben que me apasionan las genéricas. Y viene con la, llamémosle, anatomía, ergonomía, como le gusta decir a, no sé, Sebastián X, no me acuerdo el apellido. La anatomía anterior, por ejemplo en la línea labor, que estoy viendo si tengo alguna a la vista, podría ser, sí. Sí, porque no hace mucho que estuvimos hablando acá desde el taller y muchas cosas quedaron en su lugar. Las pinzas de punta, como las conocimos, eran más o menos así. Bueno, esta es una nueva generación. Y van a saltarlo. Yo tengo una de 1984 que ya venía con eso. Sí, pero no era el factor común. Viene con esta área de apriete secundario dentado, que por ahí, al estar un poco más cerca de lo que sería el pivote de la herramienta, nos permite apretar alguna situación con un poquito más de fuerza. Quedando lejos de ser una pinza universal, pero por ahí pudiendo tener alguna función más que lo que sería una pinza de punta clásica. Segmento de corte, corta aceptablemente, o sea, no le pidan demasiado. Pídanle lo que quieran, corta, o sea, no es que van a cortar hebras, o sea, son pinzas genéricas que a mí me gusta comprar y por ahí a algún amigo le gusta tener. Estaba dando vuelta el alicate que compré, que muchos opinaron que había una luz entre los filos. Sí, quiero que sepan que es verdad, yo lo noté y fui e inmediatamente me la cambiaron, me dieron otra. Me dijeron, elegiste la que quieras y listo. O sea, elegiste otra. Si no había ningún alicate que me convenza, hubiese agarrado otra pinza de punta. Pero bueno, ahora no lo encuentro. Porque también comprendan que tengo un poco de desorden sobre el banco. Y no es un banco chiquito. Pero el alicate lo había tenido hasta recién dando vueltas con el tema. Acá está. Había quedado debajo del bolso Watford. Qué lío. Corta, trabaja, pela. La verdad, bueno, un alicate que cumple con las funciones, genérico, económico, va bien. Y bueno, para no hacerla tan larga, podríamos hacer el armado de la cartuchera, pero posiblemente lo hagamos esta noche en la charlita. Quería hacerles este videíto, esta devolución, responder algunas cuestiones.
Por ejemplo, tenemos el suscriptor Patricio Garay, creo que se llama. Nada, no sé ni quién sos. Aparentemente sí existís. Me desafiaste a que vaya hasta la Boulage. O sea, por más caliente que esté y por más ganas que tenga de romperte el monio, no me voy a ir hasta la Boulage para quedar ahí como un gil, como cuando fue con el chamán en Aedo, que verdaderamente me la creí y fui. Si vos tenés tantas ganas como yo de que nos rompamos la gorra a trompadas, acércate y sacate todas las ganas que quieras. De todas maneras, por las dudas, no pongas fecha de pasaje para volver, porque quizás te tengas que quedar un par de días. Viste cómo es que las lesiones graves a veces tardan en curarse. Y también, como sé que sos un terrible gonca, obviamente vas a dar intervención a la policía, como hacen la gran mayoría de los que cobran. Pero bueno, nada. Te mando un saludo, Patricio Garay. Seguí comentando, te voy a seguir respondiendo. Mientras preguntes en el marco del respeto. Tené cuidado cuando te metés contra Miguel, cuando te metés contra Gregorio, porque vas a tener que tener muchos conocimientos para poder refutar más allá de querer hacerme calentar a mí. O sea, si te vas a meter a discutir sobre cuestiones técnicas, no googlees y respondas, analizá la respuesta. Lo que pasa es que es difícil que analice algo alguien que no sabe, repite textualmente. Y a veces las cosas que googleás no son fieles a la realidad. Ayer el amigo Gregorio hizo un video como proponiendo, cosa que me adhiero, a desestimar este tipo de comentarios donde piden la aplicación de fórmulas, porque el tipo me ve que yo estoy blandiendo una masa, y ya que la agarré, esta es la de 2 kilos de Robust, y el otro día me había quedado pensando bajo qué número DIN obedecía, si era el mismo que la Wadfow o Jadever, porque verdaderamente el acero es espectacular, las herramientas de golpe de Robust son espectaculares. Y esta es la DIN, y no lo logro limpiar porque bueno, no tuve el cuidado anteriormente de hacerlo. A ver con qué punta lo puedo limpiar. Estaba el tarro de punta. Bueno, ahí ya se ve un poquito más claro. Este viene bajo la norma. Y no la termino de ver. Ya sé lo que están pensando. Pero quiero decirla y que sea la correcta, si no es fácil. Esta viene bajo la norma DIN 6475. 2000 gramos. Para los amigos que les gusta averiguar sobre normas DIN y ese tipo de cosas, bueno, les paso el dato, que es el 6475. Pero bueno, volviendo al tema del Indio Toba. Cuando estoy haciendo un video de un trabajo que estuve realizando, ya está terminado ese trabajo, blandiendo una masa, la Wadfow, de 1,5 kg. La esencia no era enseñarles a usar una masa, creo que todos más o menos saben, pero
Si no, bueno, ahí. No sé cuántos videos tengo, pero en el 40% estoy a los masazos. Y observen los estados de las masas, O sea, bueno, al margen. El individuo me ve blandiendo la masa muy cerca de la cabeza, exigiéndome a mí, el operario, un poco más de fuerza al momento de romper. Donde el amigo Miguel le respondió muy acertadamente que la fuerza no es rectilínea, sino que es en arco. Bueno, hay un montón de normas, leyes, principios, fórmulas para desarrollar toda esa pavada que quiso hablar este sujeto. Es muy simple. Lo que yo estaba rompiendo era blando para la masa que estaba usando. Entonces no necesito tener este voleo. Necesito simplemente darle golpes cortos y romper, porque es una masa de 1,5 kilos que para algunas cosas queda chica y para otras queda un poquito grande. Pero, ¿cómo regulo eso? Y cambiando de posición la mano, como dice el individuo este, ya si la uso de esta manera, se transforma en una masa de voleo. Cosa que no es la idea. La idea es que sea una masa fiel. ¿Hubiese utilizado una masa más chica? Sí. ¿Que quería probar la Wadfo? Porque no es que rompí ahí y ahí se terminó. Después seguí en otros segmentos de la casa, en otros sectores, para romper otros segmentos y buscar la cañería. Y era durísimo. Y la Wadfo, en vez de empuñarla de acá, la empuñaba de acá. O sea. Pero bueno, es como decía otro amigo, que ya también sigue el canal hace mucho, buscan el pelo al huevo para generar polémica, hacerme calentar y listo. El que tiene ganas de que nos rompamos la gorra trompada, sabe dónde encontrarme. Soy más fácil de encontrar que cualquiera de todos ustedes, eso se lo puedo asegurar. Viene, tocan el timbre del taller o en mi casa. En mi casa no tengo timbre, no me gusta. Pero me golpean la puerta. No tengo timbre porque no me gusta que vengan. O sea, cuando la gente que viene a mi casa es porque yo la invito. En una época venían muchos los testigos de Jehová, que tocaban timbre. Después está eso que se quedan colgados al timbre. Yo cuando voy a una casa toco trin, trin. Eso es tocar timbre. Si en 5 minutos no sale nadie, tirando entre 5 y 10 minutos no sale nadie, ¡trin! Se acabó. Podía estar en el baño, podía no haber escuchado, podía haber estado en el fondo. Hoy en día, bueno, se manda un mensajito, estoy en la puerta. Pero no es que me voy a colgar al timbre, porque hay dos respuestas básicas y lógicas. O no hay nadie, o no te quiere abrir. Y le estás dejando los Kinder como 2 Fiat 600 al tipo tocándole tren. No quiere salir. O no está. Entonces yo no tengo timbre. Está la conexión, está todo. Lo desactivé. Muchos me van a decir, ponle una tecla que ande cuando querés. No, que no ande, déjalo así. Ya está. No quiero tener timbre. Pero bueno, no sé cómo llegué a eso. Pero sigo cortando cables con el LG Tools. Y bueno, nada, gente. Una linda perlita, qué sé yo. Los grips son cómodos, por lo que valió. Creo que un paquete de galletitas bueno vale más. Así que lindas unidades para trabajar. Estuve viendo el catálogo Hadever. Y hay herramientas muy interesantes, herramientas prometedoras en cuanto a que no se consiguen de otra marca porque son herramientas dedicadas. Por ejemplo, acá en el taller yo uso mucho, está bien, son una herramienta, la compré por Interbike o Bike Service. Venden todas llaves especiales para determinados motores. Pero bueno, hay una
que es como una especie de llave de una querida perro, una pinza de presión que viene regulable, que la han modificado para tener embragues y poder apretar o aflojar la tuerca de centro. Esas llaves, ese tipo de herramientas, por ejemplo, hay una con el mismo sistema de la querida perro, la que todos conocemos, con cadena para trabajar con circunferencias grandes, herramientas interesantes. Pero bueno, esto es lo que quería mostrarles por el momento. Ampliaremos en la charlita, y surgirán otros temas. Esto es para poner para descomprimir un poquito la información del canal. Porque, como dije, un día que no hacemos charlita es un día que se atrasa lo cotidiano, el día a día, el cómo va esta herramienta. Y bueno, las charlitas hay que hacerlas. Al menos para un amigo que le interese, vale la pena hacerlo. Bueno, les agradezco por todo. Posiblemente suba este video, si todo va bien, va como piña. Armemos la cartuchera. No va a quedar todo en uno como a mí me gusta, pero bueno, van a quedar 2 videos. Les mando un saludo y nos vemos en un ratito.